¿Realmente es pecado hacerse tatuajes? O peor aún, ¿irá al infierno quien se tatúe? Muchas personas creen saber lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes, pero la verdad te sorprenderá. De hecho, lo que la mayoría cree está lejos de la verdad bíblica. Hoy te mostraré los secretos reales de lo que la Biblia dice sobre los tatuajes y cómo esto puede impactar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Si te quedas hasta el final, descubrirás cosas que pueden transformar completamente tu visión de vida. Y mejor aún, cambiar el estado de tu vida en todas las áreas. ¿Estás interesado? Entonces comenta así: recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Solo comenta esto: recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón, porque sé que alcanzarás ese resultado pronto. Ahora que ya comentaste, continuemos. Cuando pensamos en tatuajes, a menudo imaginamos un fenómeno moderno, una forma de expresión personal de los tiempos actuales. Sin embargo, la práctica de marcar la piel con tinta tiene raíces milenarias, y durante la época bíblica, los tatuajes y otras formas de marcas corporales ya desempeñaban roles significativos en diversas culturas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, las marcas en el cuerpo se usaban tanto con fines religiosos como para identificar el estatus social. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre cómo se percibían estas marcas y qué representaban en el contexto bíblico. Entre los antiguos egipcios, los tatuajes tenían una conexión espiritual y medicinal. Las excavaciones arqueológicas han revelado momias con tatuajes que parecen estar asociados con protección divina y curación. Las mujeres a menudo se tatuaban con símbolos que creían que ofrecían protección durante el embarazo y el parto. Esto nos hace preguntarnos: ¿tenían algunas prácticas mencionadas en las Escrituras raíces similares? Para estos pueblos, los tatuajes no eran simplemente estéticos, sino que llevaban significados profundos y a menudo sagrados. Los cananeos, frecuentemente mencionados en la Biblia como vecinos e enemigos de los israelitas, también practicaban la tatuaje. Las marcas corporales se usaban como una forma de devoción a sus dioses, diferenciándose de los rituales israelitas. ¿Por qué importa esto? Porque al entender cómo se veían estas prácticas por los vecinos de Israel, podemos comprender mejor las advertencias bíblicas contra ciertas prácticas de modificación corporal, como en Levítico 19:28. Esta prohibición podría haber sido una forma de distanciarse de las prácticas idolátricas circundantes. Los asirios, conocidos por sus conquistas militares y crueldad, también usaban tatuajes, principalmente en prisioneros de guerra y esclavos, como una forma de marcaje y humillación. Estas marcas no eran voluntarias y representaban sumisión y pérdida de identidad. Ahora, imagina cómo los israelitas, frecuentemente en conflicto con los asirios, verían estas prácticas. Es un contraste profundo que ayuda a entender el contexto social y político de las Escrituras. Incluso entre los israelitas había prácticas de marcas en el cuerpo, pero de manera más simbólica y espiritual. Algunos estudiosos sugieren que las marcas de esclavos, que servían a señores israelitas, podrían incluir perforaciones en los oídos como signo de lealtad y alianza perpetua. Esto nos lleva a preguntar: ¿cómo influyeron estas marcas en la visión de los israelitas sobre los tatuajes? ¿Y cómo difieren estas señales de alianza de las marcas paganas de devoción? Preguntémonos, ¿resuenan de alguna manera estas antiguas prácticas de marcaje corporal en los tiempos modernos? La Biblia menciona varias veces la importancia de recordar y marcar eventos significativos, como las piedras del Jordán que los israelitas usaron para recordar su travesía milagrosa. ¿Podrían los tatuajes entonces ser vistos como una forma de recordar momentos espirituales significativos,
similar a estos monumentos? La complejidad de las marcas corporales en la antigüedad bíblica revela mucho sobre la humanidad de aquel tiempo. Se usaban para expresar devoción, marcar alianzas e incluso como herramientas de opresión. Al comprender estos contextos, podemos ver que los tatuajes eran más que simples decoraciones. Eran símbolos poderosos de identidad, fe y resistencia. Y al explorar estos detalles, ganamos una nueva apreciación por la riqueza cultural y espiritual de los tiempos bíblicos. Levítico 19:28 es uno de los versículos más citados cuando se discute la visión bíblica sobre los tatuajes. Dice: no se hagan incisiones en sus cuerpos por causa de los muertos, ni hagan marcas en ustedes mismos. Yo soy el Señor. A primera vista, esta prohibición parece clara y directa, pero para entender su verdadero significado, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de la época en que fue escrita. Las prácticas de hacer incisiones y marcas en el cuerpo estaban frecuentemente asociadas a rituales paganos y cultos a los muertos, prácticas que se instruía explícitamente a los israelitas evitar para mantener la pureza de su adoración a Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, los israelitas estaban rodeados por naciones que practicaban diferentes formas de idolatría y cultos religiosos que incluían marcas corporales. Las marcas e incisiones en el cuerpo a menudo eran parte de rituales de duelo o devocionales dedicados a dioses paganos. Así, la prohibición en Levítico no solo se refería a la acción física de hacer una marca, sino a apartar al pueblo de prácticas espiritualmente peligrosas y alianzas con divinidades extranjeras. Para comprender mejor, debemos considerar otros pasajes bíblicos que abordan prácticas similares. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:1 leemos: ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan incisiones en su cuerpo, ni se afeiten la frente por causa de los muertos. Aquí vemos nuevamente la conexión entre las marcas corporales y las prácticas de duelo paganas. Dios llamaba a los israelitas a separarse de las prácticas idolátricas que los rodeaban, enfatizando su identidad única como su pueblo escogido. Teólogos y estudiosos bíblicos tienen diversas interpretaciones sobre estos versículos. Algunos argumentan que estas prohibiciones eran específicas para el contexto cultural de la época y no se aplican directamente a los cristianos modernos. Sugieren que el principio subyacente es evitar prácticas que puedan llevarnos a la idolatría o representar una rebelión contra Dios. Otros, sin embargo, ven estos pasajes como evidencia clara de que cualquier forma de marca corporal va en contra de los deseos de Dios para sus seguidores. El análisis teológico moderno a menudo se centra en el concepto de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, como se describe en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta perspectiva sugiere que debemos tratar nuestros cuerpos con el mismo respeto y reverencia con los que trataríamos un templo físico dedicado a Dios. ¿Cómo se relaciona esto con los tatuajes? Esta es una cuestión de gran debate entre los estudiosos. Preguntémonos, ¿tienen estas prohibiciones el mismo peso hoy en día en un contexto cultural tan diferente? Muchos estudiosos argumentan que debemos centrarnos en la intención original de las prohibiciones. Si el objetivo era evitar prácticas idolátricas y paganas, la cuestión moderna se convierte en: ¿nuestros tatuajes de hoy llevan esas mismas connotaciones espirituales? ¿O son simplemente una forma de expresión personal sin ningún significado religioso negativo?
Al explorar estos versículos y sus interpretaciones, vemos que la Biblia no ofrece respuestas fáciles o directas sobre los tatuajes. Más bien, nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestras motivaciones y el contexto de nuestras acciones. Por lo tanto, Levítico 19:28 no es simplemente una regla rígida, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra fidelidad y pureza espiritual. Este tipo de reflexión nos ayuda a entender que la verdadera adoración a Dios involucra todo nuestro ser, incluidas las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos. La interpretación de los tatuajes varía ampliamente entre diferentes denominaciones cristianas, reflejando una rica variedad de tradiciones y creencias. Algunas denominaciones, como la Iglesia Católica, no tienen una posición oficial sobre los tatuajes, dejando la decisión en manos de la conciencia individual del fiel. En cambio, otras, como ciertas corrientes evangélicas y pentecostales, pueden ver los tatuajes con suspicacia, citando pasajes bíblicos como Levítico 19:28. Esta diversidad de opiniones muestra cómo la comprensión bíblica puede ser flexible y adaptable a los cambios culturales y contextos modernos. Algunos líderes religiosos influyentes han expresado abiertamente sus opiniones sobre los tatuajes, ofreciendo perspectivas que ayudan a moldear la visión de sus congregaciones. Por ejemplo, el Papa Francisco ha adoptado un enfoque más inclusivo y acogedor, sugiriendo que los tatuajes, especialmente entre los jóvenes, pueden ser una forma de expresión cultural que no necesariamente contradice la fe cristiana. Él enfatiza la importancia de no juzgar superficialmente, sino de entender el significado más profundo de las acciones individuales. En contraste, líderes de algunas iglesias evangélicas conservadoras, como John Piper, han sido más críticos, argumentando que los cristianos deben evitar los tatuajes para no conformarse a los estándares del mundo. Piper señala la necesidad de que los cristianos se diferencien cultural y espiritualmente, manteniendo un testimonio que refleje la santidad y la separación de los caminos seculares. Este punto de vista enfatiza la disciplina personal y el testimonio visible como aspectos cruciales de la vida cristiana. La evolución de la interpretación bíblica a lo largo del tiempo refleja cambios en las sociedades y culturas en las que se encuentra el cristianismo. En el pasado, los tatuajes a menudo se asociaban con prácticas paganas y subversivas. Sin embargo, en el mundo moderno, muchos los ven como una forma de arte y autoexpresión. Esta transformación cultural ha obligado a las iglesias a reconsiderar sus posiciones y buscar una comprensión más profunda y contextualizada de las Escrituras. Preguntémonos, ¿cómo afectan estos cambios en las interpretaciones nuestra fe hoy? La creciente aceptación de los tatuajes en muchas comunidades cristianas puede ser vista como una extensión del principio de gracia y libertad en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esta libertad conlleva la responsabilidad de discernir lo que edifica espiritualmente y fortalece nuestra caminata con Dios. Curiosamente, algunas iglesias, especialmente en contextos urbanos y multiculturales, han comenzado a ver los tatuajes como una oportunidad de testimonio y conexión. Pastores y miembros de iglesias tatuados a menudo usan sus tatuajes como puntos de partida para conversaciones sobre fe, testimonio personal y la transformación que Jesús ha traído a sus vidas. Este enfoque práctico y relacional ayuda a desmitificar los tatuajes dentro de la comunidad de fe. Finalmente, la discusión sobre los tatuajes dentro de las diferentes denominaciones cristianas nos recuerda que la fe es dinámica y vivencial. A medida que navegamos por las complejas aguas de la cultura moderna, somos llamados a mantener un corazón abierto y un espíritu discernidor,
siempre buscando la sabiduría divina. Los tatuajes, al igual que otras formas de expresión cultural, nos desafían a reflexionar profundamente sobre lo que significa vivir una vida que honra a Dios en todas sus facetas. Para muchos, los tatuajes son más que solo arte en la piel. Pueden llevar significados profundos y transformadores que impactan directamente la vida espiritual. Para algunos cristianos, los tatuajes son testimonios visuales de su jornada de fe. Cada diseño, cada palabra grabada en la piel cuenta una historia de superación, devoción y transformación. Imagina mirar un versículo bíblico tatuado en tu brazo y ser recordado diariamente de la promesa de Dios en tu vida. Este acto de marcar el cuerpo con símbolos de fe puede fortalecer la conexión con lo divino y servir como un recordatorio constante de compromiso espiritual. Para otros, los tatuajes pueden representar capítulos pasados de una vida que prefieren dejar atrás. Muchas personas que se acercan a Cristo después de años de rebeldía llevan marcas de sus antiguas vidas. En estas situaciones, los tatuajes pueden ser vistos inicialmente como cicatrices de un tiempo de alejamiento de Dios. Sin embargo, aquí es donde se revela la belleza de la redención. En lugar de ocultar estas marcas, muchos eligen verlas como pruebas vivas de la gracia transformadora de Dios. Cada tatuaje se convierte en un recordatorio del viaje del pecado al perdón, del dolor a la sanación. La discusión sobre el arrepentimiento y la redención es esencial en este contexto. Como nos enseña la Biblia, el arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Es reconocer nuestros errores y tener un profundo deseo de cambio. Para aquellos que se arrepintieron de decisiones pasadas simbolizadas por sus tatuajes, aceptar el perdón divino trae un nuevo significado a estas marcas. Ya no son signos de vergüenza, sino testimonios de un amor incondicional y un nuevo comienzo. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Preguntémonos, ¿acaso no todos llevamos marcas visibles o invisibles de nuestras jornadas espirituales? Estas marcas, ya sean tatuajes o memorias, son parte de quienes somos. Y es a través de la aceptación y comprensión de estas marcas que encontramos una conexión más profunda con Dios. Muchos cristianos comparten historias poderosas de cómo sus tatuajes, inicialmente motivo de arrepentimiento, se convirtieron en fuentes de inspiración y testimonio para otros. Son usados en conversaciones, en prédicas, como ejemplos vivos de cómo Dios obra en la vida de las personas. En última instancia, los tatuajes y su influencia en la vida espiritual son un recordatorio de que nuestra jornada con Dios es continua y siempre evolutiva. Cada persona tiene una historia única y una forma distintiva de expresar su fe. Lo importante es recordar que, independientemente de las marcas que llevemos, visibles o no, todos tenemos acceso a la redención y al amor transformador de Dios. Estas historias de vida, marcadas en la piel y en el corazón, nos conectan de manera profunda y significativa, recordándonos el poder de la gracia divina en nuestras vidas. Al explorar lo que Jesús y los apóstoles dijeron sobre el cuerpo y las marcas corporales, encontramos enseñanzas profundas sobre la santidad y la reverencia hacia nuestros cuerpos. Aunque Jesús no habló directamente sobre tatuajes o marcas corporales, enfatizó la importancia del corazón y las intenciones detrás de nuestras acciones. En Mateo 15:11, Él dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la pureza interior y cómo nuestras acciones, incluyendo los tatuajes, reflejan nuestro estado espiritual.
Los apóstoles en sus cartas abordaron directamente el tema del cuerpo como templo del Espíritu Santo, particularmente Pablo en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo resalta la sacralidad de nuestros cuerpos y la responsabilidad de usarlos para honrar a Dios. Pero, ¿qué significa realmente esto en términos prácticos y culturales? Discutir el cuerpo como templo del Espíritu Santo va más allá de las prácticas externas. Se trata de una actitud de respeto y devoción hacia el Creador. Para Pablo, esta metáfora era un llamado a la pureza moral y espiritual, animando a los creyentes a vivir vidas santas en todas las áreas, incluyendo el cuidado de sus cuerpos. Esta visión nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones corporales, como los tatuajes, la alimentación y el estilo de vida, reflejan nuestra fe y compromiso con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus propias elecciones corporales reflejan tu fe? Curiosamente, la metáfora del cuerpo como templo también implica una visión comunitaria y colectiva. En el contexto del Nuevo Testamento, la idea de un templo no era solo un lugar de adoración individual, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Así, nuestras elecciones personales, incluyendo las marcas corporales, tienen un impacto no solo en nuestra espiritualidad individual, sino también en cómo representamos a la comunidad de fe. Esto nos lleva a considerar la influencia de nuestras acciones y cómo pueden inspirar o distraer a otros en su caminar con Dios. Finalmente, al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, vemos un mensaje consistente de integridad, santidad y comunidad. El desafío de ver nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo no es una lista de prohibiciones, sino una invitación a vivir de manera que honre a Dios en todas las áreas de la vida. Esto implica tomar decisiones conscientes y reflexivas, sabiendo que cada acción, cada marca, lleva consigo un testimonio de nuestra fe. La verdadera cuestión no es simplemente si debemos tener tatuajes o no, sino cómo nuestras vidas, en todas sus expresiones, reflejan la gloria de Dios. El juicio, el amor y la aceptación son pilares fundamentales dentro de la comunidad cristiana, y cuando se trata de cuestiones como los tatuajes, estos valores son aún más cruciales. Jesús nos enseñó a no juzgar por las apariencias, sino a mirar el corazón. En Juan 7:24, Él dice: «No juzguen solo por las apariencias, sino hagan juicios justos». Esto nos desafía a ir más allá de las superficies y a buscar entender las intenciones y motivos detrás de las acciones de los demás. En lugar de criticar o excluir, debemos practicar la compasión y el amor que Cristo nos enseñó, especialmente en cuestiones que pueden ser culturalmente y personalmente sensibles, como los tatuajes. Dentro de la comunidad cristiana, la aceptación es vital. Pablo, en Romanos 14:1, nos recuerda: «Reciban al débil en la fe, sin discutir opiniones». Esto significa que, incluso cuando hay desacuerdos sobre prácticas como los tatuajes, nuestra responsabilidad es acoger a los demás con amor y respeto. La verdadera comunidad cristiana se basa en la unidad en Cristo, no en la uniformidad de opiniones. Debemos estar dispuestos a escuchar y entender las perspectivas de los demás, reconociendo que todos estamos en diferentes puntos de nuestra jornada espiritual. Para aquellos que están considerando hacerse un tatuaje, es importante considerar los consejos bíblicos y reflexionar profundamente sobre sus motivaciones y el impacto de sus acciones. La Biblia
en Levítico 19:28, hace referencia directa a las marcas en el cuerpo, aconsejando a los israelitas no hacerse cortes en la carne por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Aunque este versículo está enmarcado en un contexto cultural e histórico específico, aún nos llama a reflexionar sobre el propósito y significado de nuestras acciones. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué quiero hacerme este tatuaje? ¿Estoy buscando honrar a Dios con mi cuerpo? Desde una perspectiva bíblica, muchos estudiosos y líderes religiosos aconsejan evitar los tatuajes, argumentando que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19-20. Este pasaje nos exhorta a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. No se trata solo de evitar prácticas específicas, sino de adoptar una actitud de reverencia y respeto por el cuerpo que Dios nos ha dado. Antes de tomar cualquier decisión permanente, considera orar y buscar orientación espiritual para asegurarte de que tus elecciones estén alineadas con tu fe y propósito en Cristo. En última instancia, el amor y la aceptación dentro de la comunidad cristiana deben prevalecer. Aunque existan diferencias de opinión sobre los tatuajes, debemos recordar el mandamiento de Jesús en Juan 13:34-35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Con esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este amor incondicional es lo que realmente define a la comunidad cristiana y nos une en nuestra diversidad, ya sea considerando hacerse un tatuaje o conviviendo con otros que los tienen. Que nuestro enfoque siempre sea reflejar el amor y la gracia de Cristo en todas nuestras interacciones. Amados, un consejo de Dios que deseo compartir con ustedes hoy es: confíen plenamente en el Señor y en su sabiduría. Voy a repetirlo: confíen plenamente en el Señor y en su sabiduría. Refuerzo una vez más para que no queden dudas: confíen plenamente en el Señor y en su sabiduría. Recuerden siempre que en Cristo ya tienen todo lo que necesitan. Lo repito, ya tienen todo lo que necesitan. Dios los ha bendecido con todas las herramientas y recursos necesarios para vivir una vida plena y bendecida. En mi canal de YouTube me enfoco en 3 cosas principales: educar, inspirar y elevar a otras personas para acercarse a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Uso este canal como un recurso para compartir historias bíblicas, estudios teológicos, misterios de la Biblia y curiosidades que enriquecen nuestra fe y conocimiento espiritual. Y tú, que has llegado hasta aquí, comenta así: yo llegué hasta el final. Solo comenta esto: yo llegué hasta el final. Cuando vea ese comentario, le daré un corazón porque sé que he agregado valor para ti y estaré aún más motivado para seguir trayendo contenido de la mejor calidad. Ahora en tu pantalla está apareciendo un video poderoso que es la continuación de este. Está lleno de riquezas, secretos sobre Dios, riquezas bíblicas y mucho más que acelerarán tus resultados en todas las áreas. Haz clic en ese video. Hazlo ahora.